Gracias. Bueno, Bueno, como lo mencionó Camilo, yo soy Gabriela Caloca de Pronatura Noroeste. Bueno, los que son locales aquí conocen Pronatura Sur, ¿no? Nosotros estamos haciendo lo que hace Pronatura Sur, pero en el noroeste del país. Tenemos varias oficinas en el noroeste y esta es nuestra misión, ¿no? Y una de nuestras oficinas principales es en Ensenada y trabajamos también en el programa de aguas en San Luis Río Colorado, pero donde ven estos logotipos son en donde tenemos oficinas en el noroeste del país. Y bueno, les quise poner esta imagen para que vean un poco dónde estamos trabajando dentro del programa de agua y humedales. Esta es la cuenca del río Colorado en la parte de México y esta es la cuenca del río Tijuana. Ambas cuencas, como pueden ver, son binacionales. Entonces no solo tenemos el reto que ven ahorita ustedes aquí, que tenemos un río seco en la parte del río Colorado, en el delta del río Colorado en México, y en la parte del río Tijuana que tenemos un río canalizado. También tenemos el reto que tenemos que trabajar de manera binacional para poder solucionar los problemas que tenemos en ambas cuencas. Bueno, les voy a platicar un poco sobre los mecanismos que estamos implementando dentro de estas dos cuencas y también en una parte en Ensenada. Estos ríos, como vieron, no tenemos agua naturalmente, no son ríos que están ahorita secos, entonces tenemos que implementar mecanismos de agua para poder restaurar los ríos. Entonces uno de ellos es la adquisición de derechos de agua, los convenios para asegurar el agua tratada que fluya dentro de los ríos, las concesiones de los cauces federales y la coordinación y la diplomacia entre los países, ambos, México y Estados Unidos, y las declaratorias naturales en estatales. Y bueno, para poder restaurar un río no es solo que queramos hacerlo, ¿no? Se requiere mucho trabajo, como bien lo mencionaron en presentaciones anteriores, y uno de los trabajos principales es saber cómo funciona un río, cuál es su hidrología, cuál es su topografía, para poder restaurar a la mejor manera y más natural posible el río, ¿no? Entonces este es el modelo hidrológico y topográfico de una sección del río Colorado. Esta es la del río Tijuana, que es una parte que no está canalizada. El río Tijuana está canalizado en su mayoría, son 9 kilómetros de concreto, pero tenemos 3 kilómetros de cauce que no están canalizados, que es lo que estamos buscando nosotros restaurar. Y todas las políticas públicas, y bueno, tenemos que localizar la protección de los sitios claves y hacer la restauración. Y bueno, uno de los puntos de los que les mencioné es la asignación del agua. ¿Cómo haces que un río vuelva a tener su cauce y vuelva a tener un hábitat ripario si no tenemos agua, ¿no? Entonces, bueno, se implementó la asignación de agua dentro del delta del río Colorado porque no tenemos agua, porque el agua ya está sobreasignada, no es que es por el crecimiento poblacional, es por toda la industria, es por toda la agricultura y pues desafortunadamente el agua ya sobrepasó los límites de la capacidad de la cuenca. Entonces, bueno, se buscó en el Valle de Mexicali la asignación de agua y la adquisición de los derechos de agua para poder usarla con fines de restauración. Entonces se creó un fideicomiso del agua para la restauración y es lo que se ha estado utilizando en varios sitios dentro del delta del río Colorado. No cambia. Y bueno, aquí esta imagen la puse porque cuando se hace la entrega del agua dentro de los sitios de restauración, recuerdan la imagen que les puse al principio, ¿no? Un cauce seco completamente con
solo vegetación invasiva. Bueno, estos son los sitios que tenemos en restauración y pues la entrega se hace como se le hace a cualquier agricultor, se le lleva por medio de un distrito de riego y se bombea de tal manera que llegue hacia las parcelas donde se plantó la planta que queremos reforestar. Y bueno, esto es la felicidad de la gente después de haberlo reforestado. Y estos son los árboles, ¿no? Como son árboles que están recibiendo un riego continuo, pues tenemos un crecimiento bastante rápido. Pero la idea es que esta agua haga recarga de acuíferos y por lo tanto eventualmente ya no se necesite tener una irrigación. Así es como se ve cuando tenemos estas entregas, el río Colorado en sus partes donde tenemos proyectos de restauración. Este es el sitio Sila. Y ahora, bueno, vamos a una parte muy importante, ¿no? También las concesiones de cauces federales, porque siempre que queremos, o sea, si tú quieres restaurar o algún río, a veces son zonas privadas, a veces son zonas federales. En caso de que sean zonas federales, es conveniente que solicites la concesión a Conagua para que puedas tener un título y puedas hacerlo como protección y conservación únicamente. Entonces, bueno, les voy a platicar un poquito cómo es el proceso para solicitar una concesión. Se tiene que hacer el estudio técnico justificativo, y esto que implica el deslinde topográfico de la zona federal. Después se hace pues toda la descripción de las características ambientales y qué proyecto vamos a llevar a cabo dentro del sitio que vamos a solicitar la concesión. También es necesario presentar una justificación donde se ampara la extensión de pago de los derechos ante la Conagua. Este es el artículo donde lo pueden encontrar más extenso. Entonces, bueno, ya tienes tu estudio técnico justificativo y ¿qué haces? Haces un aviso de no requerimiento de impacto ambiental hacia Semarnat. Semarnat lo recibe, tienes que entregarlo con fotografías aéreas, con colindancias extremas, tienes que describir el proyecto, se entrega y Semarnat tiene que hacer una verificación en campo. Ya que hace la verificación te da tu respuesta. Después Conagua todo esto está en línea, entonces todo lo pueden bajar directamente en línea para que vayan siguiendo los pasos, pero después Conagua tiene un formato que tienes que llenar a mano y es donde explicas qué tipo de concesión vas a pedir. En este caso, como les dije, es de protección y conservación. ¿Cuántos años? ¿Cuáles son las coordenadas? Son datos totalmente geográficos y técnicos lo que te pide Conagua. Una vez que tengas la respuesta de Semarnat afirmativa y tengas el formato, tienes que hacer un pago muy significativo y se le da el seguimiento con Conagua. El seguimiento a veces puede ser muy rápido, a veces no, pero si te llega la notificación ya es a favor. Y por ejemplo, nosotros en los sitios que tenemos concesión, este es en el delta del río Colorado, una parte del sitio Sila, son estos 3 polígonos. En este es el Chaucé, en el río Colorado, son 65 hectáreas. Y este es el río Tijuana, son 9 hectáreas y son 2.2 kilómetros de cauce. En las tres concesiones que tenemos ahorita, Pronatura Noroeste, dentro del río Colorado y del río Tijuana, son únicamente para protección y conservación. Entonces no es un sitio privado que Pronatura va a invertir, va a poner un hotel o va a poner tienditas o cualquier otra cosa. No, es únicamente para eso, y por eso se definen cuáles son los procesos y actividades que vamos a llevar a cabo dentro del lugar, y pues son con fines de restauración. Y bueno, otro de los métodos es el reuso de agua tratada. A nosotros nos llueve en Baja California una cantidad que a ustedes les llovería yo creo que en una hora. Nos llueve 150 mililitros al año.
Entonces, los ríos no tienen agua también porque si cae agua, bueno, nos cae tantita y sentimos que ya nos estamos ahogando. Pero tenemos que buscar también un agua que corra todo el tiempo dentro de nuestros ríos, no solamente con los derechos de agua. Entonces, bueno, se crearon modelos de humedales artificiales con el agua de las plantas de tratamiento. ¿Esto con qué fin? Bueno, el fin es que el agua que sale de la planta de tratamiento reciba un tratamiento adicional y aparte se crea un hábitat para la vida silvestre. Y esta agua, por ejemplo, hay un humedal que se creó en Las Arenitas, que está en Mexicali. Esta agua va directamente hacia el río Hardy, que es un tributario del río Colorado. El río Hardy se utiliza para tener acuacultura y también para el uso de ecoturismo. Entonces, el que el agua vaya con una calidad, como lo mencionaba Gil, con una calidad cuenca baja mejor, pues nos ayuda a todos, ¿no? Y aparte creamos hábitat. Entonces, bueno, se firma un convenio con el operador del manejo de agua de Mexicali, en donde se asegura el 30% del efluente hacia el humedal y por lo tanto hacia el río Hardy. Esta es una imagen del antes, esta es la planta de tratamiento y este es el después. Esta es la planta de tratamiento y este es el humedal artificial. Son 100 hectáreas. Bueno, aquí se ve, ¿no? Este es el humedal. Uno pensaría, wow, esto es súper natural, es súper artificial, pero da todos los beneficios ambientales que necesitamos. Y bueno, otro de los convenios, igual con el organismo operador de agua, pero esta vez de Tijuana, fue para el sitio de restauración del río Tijuana. Igual, el 30% del efluente, que son 210 litros por segundo, este efluente corre dentro del sitio de restauración y permite que tengamos todo el tiempo agua. Entonces se puede llevar a cabo un proyecto de restauración dentro del río Tijuana gracias a que tenemos agua asegurada, ¿no? Y bueno, y el otro estamos trabajando con el Fondo Mexicano y otros socios hacia el humedal del río Tecate. Este humedal es un humedal más pequeño, no es como el de Las Arenitas, pero este humedal tenía una función, se creó igual, ¿no? Con un servicio ambiental y todo, mejorar la calidad del agua. Se abandonó un poco la situación, entonces está llevando a cabo su rehabilitación. Y la idea es lo mismo, hacer un convenio con el operador coordinador del agua de Tecate, para que este humedal dé los beneficios ambientales que se requieren dentro de la ciudad y descargue agua hacia el efluente del río Tecate, el cual va hacia el río Tijuana. Entonces todo esto hace un manejo integral de la cuenca, ¿no? Y bueno, otro punto son los flujos ambientales. Este flujo ambiental con la participación de México y Estados Unidos se firmó el Acta 319 en el 2012. Entonces, bueno, como les había mencionado, ¿no? El delta del río Colorado está totalmente seco y bueno, esta acta es una actualización al Tratado de 1944, Límites y Aguas, que tenemos México y Estados Unidos. Es un acta que tiene una vigencia de 5 años. Y bueno, por primera vez en el acta están los criterios de escasez y sequía, donde México puede tener opción a opinar. Y también se metieron proyectos de conservación y de eficiencia, y así como búsqueda de nuevas fuentes de agua, en este caso la adquisición de derechos de agua, y pues todo esto también se agregó el componente ambiental, ¿no? El uso hacia el medio ambiente del agua. Entonces se firma el acta y se asigna agua para el río Colorado, para el delta, no para la industria, no para la casa, no para la agricultura, para el delta con fines ambientales de 195 millones de metros cúbicos.
Y esta agua es por aportaciones entre México, Estados Unidos y las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, todo esto se trabajó en conjunto con los niveles de gobierno de México y Estados Unidos, y se hizo toda una información para poder demostrar que el río también es un usuario, no nada más los humanos, ¿no? Entonces, aquí es el momento histórico cuando firmaron el acta. Vean la cara de felicidad del comisionado de México. Y bueno, este es cuando abrieron las compuertas. Se abrieron las compuertas durante 8 semanas. Estas compuertas siempre están cerradas. Este es el cauce del río Colorado, pero siempre está cerrado. Y fue del 23 de marzo al 18 de mayo del 2014. Y bueno, nada más les voy a pasar como varias imágenes. Bueno, este fue el flujo pulso, pero también esta acta consiste con el flujo base. El flujo base es: las organizaciones de la sociedad civil tenemos y nos comprometemos a adquirir derechos de agua por 65 millones de metros cúbicos y enviarla hacia los sitios de restauración y buscar también nuevos sitios de restauración, ¿no? En este caso el nuevo fue el Chaucé. Entonces, bueno, este es el mapita desde donde recorrió el agua de la presa Morelos, que está en Algodones. Recorrió el agua hasta llegar hasta el Golfo del Río de California. Bueno, estas son imágenes del momento. Este es la presa. Fue todo un suceso, entonces vinieron medios de todos lados y estaba gente ahí súper emocionada. Abren las compuertas y bueno, inmediatamente vimos un río con mucha agua y podíamos usar canoas y kayaks y todo lo demás, ¿no? Podíamos hacer monitoreos biológicos de aves y podíamos pues disfrutar el río que no lo disfrutamos mucho. También el acta tiene un componente muy especial. Se tiene que llevar a cabo un monitoreo biológico y científico, porque no nada más van a abrir la llave y van a decir, órale, pues que se vaya su agua, ¿no? Teníamos que ver recarga de acuíferos, teníamos que ver cuántas aves más llegaron, cuántos árboles nuevos tenemos. Entonces, todo el tiempo la Universidad Autónoma de Baja California estuvo trabajando en esto. Ahí estoy yo siguiendo al río todo el tiempo. Y bueno, lo más espectacular fue cuando llegó a la ciudad de San Luis Río Colorado. El río tenía como 20 años que no llegaba a la ciudad. Entonces fue un martes, esto parece un domingo, fue un martes a mediodía y la gente inmediatamente se empezó a correr la voz, corrieron todos hacia el río y no lo podían creer. Y lo más increíble es que los niños ni siquiera sabían que tenían ahí un río, ¿no? Entonces ni traje de baño llevaban, se metieron como pudieron y estaban disfrutando de su río. Entonces, bueno, la respuesta fue muy buena, tanto en la ciudadanía como en el medioambiental. Estas son imágenes aéreas. Generalmente esto está seco. Este es el cauce del río que viene de Estados Unidos. Se va para el canal donde nos hacen la entrega a todo Baja California. Esto no tiene nada. Esta es la imagen después del flujo pulso. Vean cómo inundó toda la planicie y los árboles quedaron casi completamente cubiertos. Y bueno, estas son imágenes, estos son meandros que estaban completamente secos. Entonces, bueno, encontrar que todavía el río podía seguir los meandros antiguos que uno cree que ya no tienen ningún uso, el río los encontró. Y bueno, la foto más maravillosa y el momento más maravilloso fue cuando por fin el río tocó al mar de Cortés, ¿no? Porque tenía muchos años que no había ese intercambio de agua dulce con agua salada. Este es el antes, este es el después. Entonces, bueno, este ejercicio, estas son fotografías del antes y el después, para que vean cómo si se trabaja en conjunto entre organizaciones y la sociedad, la comunidad y el gobierno, bueno, pues podemos lograr que un río vuelva a tener vida, ¿no?
Y bueno, ya el último punto es las áreas naturales protegidas. En Ensenada tenemos un arroyo que es este. Desafortunadamente en Baja California nuestras áreas verdes son muy pocas. Entonces lo que tenemos que hacer uso son de nuestros arroyos que están ahí dentro de la ciudad, porque somos un sitio que tenemos varios arroyos. Este arroyo es el arroyo San Miguel. Es un arroyo que está dentro de Ensenada en cuanto llegas a Ensenada, y es uno de los arroyos que se ha conservado muy bien. No tiene ningún problema de invasiones, no tiene problema de tiradero de escombros. Ya ven que a veces la gente dice, bueno, este es un arroyo, se va la basura para allá, la llanta, el colchón, la estufa, todo lo que no me sirve, ¿no? Este arroyo no, y la gente lo usa en Ensenada como un parque. Entonces, para evitar que eventualmente alguien decida ir a poner ahí un hotel, una casa, un Infonavit o cualquier otra cosa, se decidió, porque la sociedad, los vecinos, los usuarios de este lugar dijeron, bueno, tenemos que buscar la manera de proteger y tenemos que buscar la manera de adueñarnos de este lugar. Y bueno, se acercaron a Pronatura, se hicieron varios estudios y se decidió que una de las mejores maneras es hacer un área natural protegida estatal. En Baja California no las tenemos, no sé si aquí las tienen en el estado de Chiapas, pero en Baja California no tenemos ninguna. Entonces, bueno, que sirva como un ejemplo para que de aquí se agarren para declarar un chorro de arroyos, un chorro de ríos y todas las zonas que podemos hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, se está trabajando con la Secretaría de Protección al Ambiente del Estado. Ha llevado muchos años, ha habido muchos cambios de administraciones y parece que ya en esta administración se va a lograr. Ellos ya están convencidos de que es necesario porque también son usuarios del área. Y bueno, la idea es, son 58 hectáreas, 6 kilómetros de cauce, y la idea es que se cree un comité una vez hecha esta declaratoria para el cuidado y la restauración del arroyo San Miguel, ¿no? Entonces estamos trabajando ahorita, es mucha burocracia, es entregar estudios técnicos, correcciones, y luego ya se hacen consultas públicas, y una vez hecho esto se puede hacer la declaratoria. Y bueno, pues los objetivos son estos, ¿no? Que se tengan áreas naturales, y el río de la ciudad, que es un arroyo, pero Ensenada es una zona desértica, ¿no? Entonces la idea es que este arroyo que desemboca en una playa muy importante de Ensenada, bueno, se pueda conservar y proteger. Y bueno, ya como conclusiones, siempre, como les dije, ¿no? Siempre hay que hacer un diagnóstico de la zona, del sitio que queremos restaurar, y un buen plan. Y bueno, hacer estas herramientas, ¿no? La asignación del agua, el manejo hidrológico, la revegetación, y complementar acciones de restauración con herramientas de protección, ¿no? Como las concesiones y como las declaratorias. Y bueno, siempre yo creo que la cooperación entre todos siempre lo va a lograr, y bueno, es súper fundamental. Y bueno, la asignación de agua es posible, lo estamos viendo en un río que no tiene agua por 30, 40 años naturalmente. Y bueno, la protección de zonas de humedales y de planicie de inundación también siempre es posible. Y bueno, estos son mis datos, y si tienen alguna pregunta. Gracias, Gabriela. ¿Preguntas? George. Gabriela, ¿cuánto tiempo dura los efectos del pulso? El flujo pulso fueron 8 semanas. Los efectos. Los efectos. Bueno, el monitoreo se está haciendo todo el reporte científico. Yo no tengo ahorita esos datos, pero esto fue en el 2000,
14. Estamos al 2016 y aún tenemos varios lugares que tienen inundación por el flujo pulso, ya que hubo recarga de acuíferos, y también se hizo reforestación de parte de las organizaciones, pero también hubo mucho árbol voluntario. Entonces tenemos mucha nueva vegetación nativa a raíz del flujo pulso. Gaby. Buenos días, tardes, gracias Tocaya. Yo tendría la pregunta, o sea, de alguna manera es como una experiencia de renacer un río, ¿no? Los que convivimos con los ríos generalmente, como ya aquí se dijo repetidamente, en realidad le damos de espalda a los ríos o la cloaca, etcétera, ¿no? Entonces, están trabajando también como en la parte de cómo renacer una cultura de los ríos, o sea, como esa relación de los seres humanos con los ríos, de estas personas con niños que ni siquiera sabían que pasaba un río por ahí, de pronto tienen un río, o sea, cómo han tomado esta oportunidad de crear casi desde cero una nueva cultura de relación con los ríos, para que no justo sea de, bueno, ya hay un río, ahí le puedo echar la basura, ¿no? Sino como si están contemplando como esta oportunidad de generar una relación distinta a la que nos hemos mal acostumbrado, ¿no? Quienes tenemos el río ahí todos los días. Sí, de hecho se trabaja mucho con escuelas para crear conciencia sobre el río Colorado, y después de que la gente vio en San Luis Río Colorado el río, dijeron, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué queremos saber? Y ya estaban así como querían toda la noticia. Se les platicó, y ha habido una campaña que se llama Reforesta San Luis, y en la cual asisten muchísimas personas voluntarias a reforestar los sitios que tenemos en el Delta, y la verdad es que siempre están al pendiente de cuándo va a ser la campaña, cuándo vamos a ir a plantar nuestros arbolitos, queremos ir a ver cómo están nuestros arbolitos que plantamos. Yo creo que el que ellos vieron el agua los hizo reaccionar, y aparte pues sí se ha trabajado un poco con ellos. Fue una experiencia cósmica. ¿Alguien más? Sí, te quería preguntar, ¿cómo ves esto en el futuro? O sea, ¿cada cuánto se pueden hacer estos flujos pulso? ¿Cómo pueden mantenerlos a largo plazo? ¿Cómo estiman cada cuánto hay que hacerlo? ¿No? Porque fomentar toda una cultura y luego no tenemos agua de nuevo. Se está trabajando, o sea, se firmó el acta y empezaron las negociaciones otra vez. Se está trabajando en el acta 32X, le decimos, porque no sabemos qué número va a ser, que ya se firmó el acta 320. Entonces, no sabemos cómo, todo depende del reporte científico que se entregue, también depende del agua que tengamos en el delta, porque ahorita pues en la cuenca del río Colorado, ¿no? Porque también tenemos escasez. Entonces se está trabajando, se está negociando para ver si se puede haber otro flujo pulso. Este fue un proyecto piloto, queríamos todos saber si iba a funcionar o no iba a funcionar. Se vio que sí funcionó, las autoridades están contentas, quieren volver a apoyar este tipo de eventos. No se sabe todavía, se están haciendo los estudios adecuados para ver si va a ser la misma cantidad, si va a ser diferente, si se va a hacer o no se va a hacer, no se sabe, ¿no? Entonces están trabajando en eso. Pero claro que a todos nos gustaría ver el agua ahí, ¿no? ¿Quién? Hola Gabriela, muy interesante el proyecto llevado a cabo, pues, o sea, no solamente planteado, sino ejecutado. Un volumen, la parte del diagnóstico rápido, sé que los estudios son muy complejos, pero un valor que nos puede dar una idea, de justificar seguir haciendo este tipo de acciones es cuál fue el volumen que salió de las presas y cuál es el volumen estimado que llegó al mar, para poder saber
en estas 8 semanas cuánto se quedó en el Inter y de manera muy rápida que ustedes habrán monitoreado los acuíferos, ¿no? Niveles estáticos, dinámicos y algo de vegetación. Ese diagnóstico general, si grueso, ¿tendrás una idea de cómo serán esos números? No, la verdad no la tengo, pero se pusieron, no solamente se hizo la medición como del agua, se pusieron piezómetros en estaciones. Entonces con eso, en donde sabíamos que hay acuíferos profundos y no tan profundos, y con eso también la Universidad Autónoma de Baja California está evaluando cuánta recarga de acuífero hubo y cuánta agua fue la que fue a desembocar al Golfo de California. ¿Y el humedal artificial tiene liner? ¿Geomembrana? Sí, el de las arenitas sí, el de Tecate no. Sí, gracias. Sí, muchas gracias por la presentación. Me parece que es bastante esfuerzo, muy increíble el esfuerzo. Yo preguntaría, Gabriela, ¿cómo se está considerando en todo este gran esfuerzo el realmente ver la participación de la gente, de los ciudadanos, para que precisamente tengamos conservado el río, ¿no? O sea, que verdaderamente siga existiendo el río en esa parte. Y nada más para comentar, me tocó una experiencia en el noroeste cuando trabajaba en el INTA y me tocó ir de Tabasco, llevar a un grupo de usuarios de Tabasco a Sonora y al distrito de riego, uno de los distritos de riego. Y la gente de Tabasco le preguntaba a los de Sonora que cómo le hacían para poder tener agua si no había agua allá, porque los de Tabasco pues tenían demasiada agua, ¿no? Entonces la respuesta fue muy sencilla de parte de la gente de Sonora y dijo: nosotros nos estamos organizando porque no tenemos agua, simplemente, ¿no?, para poder regar. Entonces la gente de Tabasco decía: nosotros tenemos demasiada agua y no nos organizamos porque tenemos un exceso. Entonces son a veces las deficiencias y los excesos los que nos permiten a veces tener ese tipo de participación, ¿no? Pero mi pregunta es esa concreta: ¿cómo se está considerando, ¿no?, la participación ciudadana? Bueno, dentro del delta del río Colorado son estas campañas de reforestación, ¿no? Y también se hacen paseos familiares donde se les explica lo que sucede y también se hacen monitoreos de aves y se les platica lo que vive ahí dentro, ¿no? En el río Tijuana y en el río Tecate hemos hecho campañas de limpieza principalmente porque estos ríos cruzan las ciudades. Entonces la gente ya los ha adoptado, pero creo que los olvida un poco lo que mencionaba Gaby, ¿verdad? Que los usan como basurero y le dan la espalda al río, ¿no? Entonces la idea, se está haciendo una campaña para reconectar a las personas que viven en las ciudades con sus ríos, y ellos al final del día son los que lo van a usar y al final del día son los que lo van a proteger y cuidar. Y en San Miguel la ciudadanía, los vecinos fueron los que se acercaron para solicitar este apoyo técnico para proteger el río, ¿no? Entonces sí trabajamos con las comunidades aledañas y sí le damos mucho hincapié a que usar estos ríos y estos arroyos de la manera más natural posible y cuidarlos y protegerlos nosotros. ¿Alguien más? Gracias. Interesante, Gabriela. Tu exposición breve, pero muy muchísimo, con muchos elementos, pienso. Mientras ustedes allá están tratando de hacer este intento de flujo de pulso, yo te diría que nosotros aquí los humedales estamos tratando de defender, ¿verdad?, como lo que se puede, acuchillando las manos de que están rellenando. Esa es una diferencia que nosotros tenemos aquí. Pero me llama la atención por esta situación del flujo que ustedes mencionan, el flujo de pulso. Nosotros tenemos aquí, al otro lado de San Cristóbal, después de las montañas, los cauces del río Chamula, contaminados porque las plantas que puso el gobierno del estado ahí no funcionan, y
manda las aguas negras directas a toda la ciudad de San Cristóbal y después la de aquí rellenamos con 2,000 tomas o descargas domiciliarias enviadas a ese río, que riegan aproximadamente 850 hectáreas, 350 familias. Pero no hemos hecho nada por hacerlo, digamos, aquí, este flujo de pulso que pudiéramos tener en ciertos lugares en la ciudad, que ayudaría mucho a recrear, a volver a bombear, a volver a tener la función de los humedales. Que ojalá y nos pusieran luego en otro momento decirnos cuáles son esos beneficios. Sí, decimos que es agua, sí, decimos que es vegetación, pero con cuánto ayuda para la situación del carbón. Tenemos una ciudad bastante contaminada, ya imposible de casi de andar en carro, y todavía no necesitamos esa situación. Entonces, mi pregunta va en relación a recursos. Aquí luego a los centros de investigación los criticamos porque me parece que hacen estudios, pero que no están vinculados con la toma de decisiones, el primer elemento. Y me parece que ahí lograron algo. Es decir, después de todo, las autoridades están diciendo nos interesa nuevamente hacer este ejercicio. Y luego lo otro que son los recursos de estudio. Es decir, los gobiernos acá, no sé allá, pero no le están destinando dinero para la situación de recursos. Yo te diría que aquí en Chiapas el gobierno del Estado no tiene ni para darle los viáticos a sus funcionarios. Realidades que tenemos aquí en Chiapas, y digo, nacionalmente tal vez, pero aquí donde vivo me van a disculpar, no hay, y los funcionarios tienen que ponerle su dinero para ello. Entonces, el costo de estudios me gustaría saber, es decir, de dónde están teniendo, no el costo del total, sino de dónde están obteniendo esos recursos. Luego, veo que la acción, ¿qué pasó posteriormente con la ciudadanía? Nos muestra las fotos en el momento y la alegría del paso del río. ¿Cómo está ahora esa relación? ¿Costos? El asunto de continuar la investigación para ver los efectos y la ayuda, y lo otro que tendría que ser es acción con el gobierno y la población. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, los costos, no sé si te refieres a los costos de Pronatura o del gobierno. De todos. Bueno, Pronatura es una organización de la sociedad civil y somos financiados por fundaciones. Entonces, este proyecto tiene ya 15 años con fundaciones, con diferentes fundaciones, entonces recibimos recursos para restaurar. Y uno de los recursos pues fue para implementar el Acta 319 y se sigue trabajando para seguirla implementando, ¿no? Tenemos varias fases de restauración, tenemos que buscar más sitios nuevos de restauración y las nuevas fuentes de agua. Y bueno, el gobierno, la verdad es que no sé si asignó recursos para el flujo pulso, asignaron agua, pero no sé cuánto equivale en pesos y centavos, ¿no? Pero su asignación fue toda la gestión que se trabajó en conjunto con la academia, con las ONGs, y bueno, también la verdad en pesos y centavos no lo tengo. Y lo que mencionabas de la comunidad, lo que les comentaba, ¿no? La campaña de Reforesta San Luis ha dado muy buenos resultados y la gente sigue pidiendo que se vaya a visitar los sitios de restauración, y eso no lo habíamos tenido tanto porque los sitios están alejados de la ciudad, los que tenemos de restauración, y ahora la gente lo pide. ¿Cómo puedo ir? ¿Cómo puedo conocer? ¿Cómo puedo ver más? Entonces, ¿cómo puedo ayudar? Eso es lo que la gente lo está adoptando y lo está queriendo cuidar. Gracias, Gaby. Vamos a tener una última participación antes de partir. Yo nada más quisiera dejar una pregunta para todos ustedes. ¿Qué pensarían si se trabajara un proyecto aquí de concesión para restaurar las zonas de ribera? ¿Qué pensarían como locales, ¿no? Que pudiéramos tener la posibilidad de conseguir recursos, pagar un estudio técnico y restaurar las zonas federales.
¿Es privatizar? Yo considero que no, pero bueno, la dejamos abierta para que lo analicen. Gracias, Gaby. Estas noticias que nos das de la recuperación del río y el que haya una corriente, aunque sea de un pulsote, está muy bien. Tengo tres pequeños datos que quisiera que nos dieran. Primero, la asignación de las concesiones yo creo que es un descubrimiento muy importante porque tenemos otro instrumento de conservación ahí que tal vez poco se ha usado. Entonces, ¿estas concesiones por cuánto tiempo son? El segundo, hablaste de la compra de derechos. Que nos pudieras dar algún detalle de qué implica esto por hectárea, por no sé. Y ¿soy yo? Son mis pensamientos que están yendo hacia ti. Y el tercer punto es, ¿existen limitaciones legales o técnicas para que en vez de tener un pulso grandote durante estos meses tuviéramos un pulso menor pero durante más tiempo durante el año? Gracias. A ver, la primera fue la duración. Son 30 años. Sí, no es a perpetuidad, son 30 años. Y lo de la adquisición de los derechos de agua depende del mercado. Generalmente se vende por hectárea, es como hectárea de agricultura, como terreno, sí, y es dependiendo de la demanda. Entonces, de repente, si llega un postor que quiere muchísimas hectáreas para hacer alguna industria en el Valle de Mexicali, el precio sube de las hectáreas, ¿no? Entonces, es un trabajo de gestión de estar viendo el mercado de agua en el Valle de Mexicali. Entonces, el precio no lo tenemos muy en base siempre. Y el otro era... En vez de un pulsote pudiera haber un pulso más. Pues tenemos el flujo base. El flujo base es la entrega de agua en los sitios de restauración y a veces se hace directo de la presa Morelos. Entonces, es el flujo que está aportando la sociedad civil, es el flujo con la adquisición de derechos y no siempre lo usamos solo para irrigación, a veces se va al cauce del río Colorado. Gracias. Híjole, con lo que acabas de comentar me surge una pregunta, la última. En este mercado de agua, ¿cómo equilibran hacia quién se le debe vender? ¿Por a quién le deben de concesionar? Digamos, en México todos tenemos en la Constitución un derecho a acceso al agua, ¿no? Pero no estaría en entredicho si se le concesiona a alguien y se pone... O sea, ¿cómo está equilibrado esto en el entendido de los derechos de agua que nos expones? Sí, estos derechos sí son derechos a perpetuidad. Entonces, tú, por ejemplo, tienes una herencia de un rancho y el rancho tiene tus derechos de agua. Eres el hijo que ya se quiere ir del rancho y no quiere saber más, no quiere sembrar trigo, alfalfa o cualquier otra cosa. Entonces dice, bueno, voy a vender mi rancho, pero también voy a vender mis derechos de agua. No se venden, se ceden. Entonces se tiene que hacer todo un... Se va con la tierra. Sí, se va con la tierra. Entonces eso vale igual que la tierra y lo tienes que utilizar. Y tú, por ejemplo, si lo compras y decides usarlo para trigo, pues estás en todo tu derecho, porque es tu tierra con tu concesión de agua. O si tienes la concesión, pero la tierra no la vas a usar, bueno, vas a usarlo para generar ropa, yo qué sé, ¿no? Pues, o para un fraccionamiento nuevo. Todos tienen que tener concesiones de agua y se ceden. Y este proceso es ante un notario, es como firmar las escrituras de una casa. Entonces, no haces solamente lo cedes porque no haces un lucro con esto, es nada más para el mismo uso, o sea agricultura, o sea industrial, y nosotros lo usamos en fines ambientales.
Es curioso, algunos datos indican que el 30% de la comida que se produce en el mundo se desperdicia. Si por un momento dado pensáramos que se aumentara la eficiencia en la distribución de la comida y su aprovechamiento, evidentemente el volumen de producción de comida podría disminuir y los volúmenes de agua usados para la producción de alimentos podrían ser asignados a tareas tan prioritarias como mantener el hábitat de las demás especies en las zonas que mencionas. Entonces me parece que hay que trabajar muchísimo en ambos sentidos, ¿no? En eficientar el aprovechamiento del agua y hacer una distribución más equitativa. Pero los humanos somos así, o sea, preferentemente protegemos, tú has hablado de muchas leyes, disposiciones, convenios que garantizan el consumo que luego va a ser desperdiciado. Me hago la reflexión que a veces no tenemos la calidad que presumimos los humanos en cuanto a reflexión y toma de decisiones. Sí, yo estoy de acuerdo. En el Valle de Mexicali, el 85% del agua es usado para agricultura y lo demás para industria y uso doméstico, no para el uso ambiental. Entonces esa es la idea, ¿no? El crear un usuario más, el usuario ambiental, aparte del industrial, el agricultura y el doméstico. Sí, totalmente de acuerdo.